¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a la edición central de BTV Noticias. Una jornada con mucha información para compartir con ustedes. Hace minutos las autoridades del Ministerio del Interior brindaron algunos detalles sobre este procedimiento policial en el que fue abatido un menor de 16 años en el barrio Borro de Montevideo. Tenemos la palabra del ministro del Interior, Carlos Negro. En minutos vamos a estar ampliando esta información con Matías Garro, que estuvo trabajando en este tema, pero ahora hay novedades del panorama internacional para adelantar con ustedes y ya recibimos a Deli y Lionel Vera. ¿Qué tal, Estefi? ¿Cómo estás? El saludo para ti y para la gente en casa. Tenemos que comenzar el segmento internacional en este adelanto, hablando de lo que es el conflicto en Medio Oriente, porque se firmó en las últimas horas este memorándum, este primer paso del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, que da margen para 60 días para seguir negociando para llegar a un acuerdo final. A todo esto, bueno, se levantó el bloqueo en esta jornada en el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del comercio mundial. En otras informaciones, bueno, la contracara, la otra guerra. Vamos a estar hablando de Rusia y Ucrania, porque en esta jornada Ucrania incendió una refinería y perturbó el aeropuerto de Moscú en el mayor ataque a Rusia en los últimos 2 años. Vamos a estar hablando también de las elecciones en Brasil. ¿Por qué? Porque uno de los candidatos, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro, presentó una serie de medidas en materia de seguridad que serán de rápida acción si llega a ganar la presidencia de Brasil. Prometió, vean ustedes, militares en la frontera, castración química y cárceles al estilo de Bukele. Tenemos mucha información para compartir, como siempre estoy más en el segmento internacional. Muchas gracias, Deli. A ti. Actualizamos el estado del tiempo con el profe José Serra. ¿Cómo le va, profe? Muy bien, Se vino Stephanie. el frío, se vino el frío. Estamos en invierno. Un saludo ante todo a todo el país. Terrible el frío. Exactamente. Pero vamos a hablar de algo, antes de pasar al estado actual del tiempo, es que se está hablando de que vamos a tener una semana muy fría. Estamos en invierno, vamos a tener temperaturas propias del invierno, y debido a un sistema de alta presión asociado a una masa de aire muy fría que a partir del día sábado en adelante va a cubrir el territorio nacional. Así que frío, invierno. Dicho esto, ahora sí, vamos al estado actual del tiempo a esta hora aquí en el área metropolitana. La temperatura promedio es de 12 grados a esta hora, pero como tenemos viento del suroeste, que a pesar de todo no es muy intenso, 17 kilómetros la hora, la sensación térmica es de 9 grados. La humedad relativa, 72%, y la presión atmosférica, 1015 hectopascales. Dicho esto, al final daremos el pronóstico para las próximas 48 horas. Muy bien, gracias, profe. Bien. Si les parece, compartimos los titulares más destacados a esta hora. Un adolescente de 16 años fue abatido por la policía en un allanamiento ocurrido en el barrio Borro de Montevideo. Uruguay ratificó el acuerdo alcanzado entre el Mercosur y el EFTA. ¿En qué consiste este acuerdo y cuáles son los beneficios para nuestro país? Informe especial del periodista Bruno Esteves. La CAF y el gobierno firmaron préstamos de 250 millones de dólares para la implementación del programa Más Barrio. La Caja de Profesionales comenzará a cobrar timbres por registros vinculados a consultas médicas desde agosto. El unipersonal protagonizado por Leonores Barcas, La Madre, llega a su última función en el Teatro El Galpón y la banda Tom Buffo celebra sus 10 años realizando un tributo a The Clash. Todo en nuestra columna cultural. Comenzamos con el desarrollo de la información. Como ya les adelantábamos, continúa y avanza la investigación tras que este adolescente de 16 años fuera abatido por la policía en un allanamiento ocurrido en el barrio Borro de Montevideo. La vivienda donde ocurrió este episodio había sido señalada de interés por la inteligencia policial tras una serie de tiroteos que se registraron en ese lugar. Según informó el Ministerio del Interior, el adolescente, al ver ingresar a la policía, les apuntó con un arma y un efectivo efectuó los disparos con su arma de reglamento. En el lugar se incautó el arma portada por el fallecido, la cual tenía la numeración limada y modificada con un cargador extendido. En total se detuvieron a otras 2 personas y se incautaron armas, drogas y celulares.
Vamos a ampliar esta información, como ya les mencionábamos, habló el ministro del Interior al respecto. Tomamos contacto desde Exteriores con Matías Garro, que nos cuenta las novedades. Adelante, Mati, bienvenido. ¿Qué tal, Stephanie? Gracias, el gusto de saludarte a ti, también a todos los televidentes. Efectivamente, el ministro del Interior, Carlos Negro, amplió la información y reafirmó los conceptos que tú dabas recientemente sobre este hecho ocurrido en el barrio Borro, donde tras este procedimiento policial, entonces fallece un adolescente de 16 años abatido por un policía. Lo que explicó el ministro Carlos Negro es que, ¿por qué llega la policía allí? Se realizaron en total 4 allanamientos, 1 en el barrio La Chancha, 3 en el Borro, tras la solicitud del Ministerio del Interior a la Fiscalía por este interés, este registro de varias balaceras en el barrio a través de este elemento de Shot Spotter que detecta justamente los disparos. Ingresaron entonces a esta vivienda y allí se contraponen las versiones entre lo que dice, el Ministerio del Interior, que tú relatabas, de que este adolescente habría, apuntado con un arma a los efectivos policiales, y por otra parte la familia de este adolescente lo que dice es que se encontraba durmiendo allí en la finca. También el ministro del Interior explicó que se incautaron armas, se incautó drogas y también cargadores modificados para aumentar la potencia de fuego de estas armas, con capacidad para 50 municiones y otro cargador con capacidad para 30 balas. Por otra parte, respecto al hecho, lo que dijo el ministro es que los policías actuantes contaban con cámaras GoPro, hay un registro, hay un video sobre lo actuado, por lo cual el Ministerio del Interior tiene absoluta tranquilidad sobre el procedimiento y sobre principalmente cómo actuó el efectivo policial. Pero si les parece, vamos a compartir con ustedes lo que decía el ministro del Interior hace minutos nada más aquí en el Parlamento. Dentro de lo que podemos informar públicamente es que fue en el marco de operativos de allanamiento que fueron solicitados oportunamente a la Fiscalía a la Justicia, y la Justicia los habilitó. En este marco de los operativos en los barrios de El Borro y La Chancha se hicieron 4 allanamientos en total, 3 en El Borro y 1 en La Chancha, uno de los que se realizaron en El Borro, la policía ingresó con cámaras GoPro, lo cual permitió un registro acabado de todo lo que ocurrió hoy en la mañana, por lo que ese dato nos da una gran tranquilidad respecto del procedimiento policial, de la acción del policía que dispara contra el adolescente, y vamos a estar lógicamente a la resolución de la justicia, pero aguardando, ya les digo, con absoluta tranquilidad este resultado, porque precisamente fue filmado por las cámaras GoPro. Más allá de este episodio concreto que termina con la muerte del adolescente, sí podemos informar que en la finca se incautaron armas de fuego, otras armas de fuego, que se incautaron cargadores que son de fabricación casera y que se utilizan para aumentar el poder de fuego de las pistolas que se encontraron allí, que tenían su numeración también borrada. Es decir, estamos hablando de incautación de armas que fueron modificadas para aumentar su poder de fuego y que fueron anulados sus signos de identificación. Además de las armas de fuego incautadas, una escopeta y 3 pistolas, 4, una en poder del adolescente y 3 más, además de estas armas, que 2 de ellas estaban modificadas para aumentar su poder de fuego, cargadores, uno de ellos para 50 municiones, de los llamados cargadores Caracol, y otro adaptado también, o para adaptar para 30 municiones. Podemos informar que los operativos fueron dispuestos por la Fiscalía, que está semi-especializada en armas y que tienden a una problemática que tenía la zona de balaceras, de continuos disparos que ocurrían allí y que el Shot Spotter también nos indicaba en esa zona, y a raíz de esos disparos, esas balaceras, es que la policía le pide a la Fiscalía, le pide a su vez a la Justicia las órdenes de allanamiento. Se buscaban fundamentalmente armas, municiones, y se encontró también droga en alguna de las fincas allanadas.
Estas declaraciones del ministro se dieron en el marco de lo que fue su comparecencia en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. El ministro concurrió aquí al Parlamento por otro motivo, pero bueno, en determinado momento, mientras se desarrollaba entonces esta sesión, se comenzó a informar sobre este hecho, incluso se dieron disturbios entre los vecinos de allí del Borro y la policía, y bueno, debo decir que en determinado momento se declaró reservada esta parte de la sesión y allí el ministro dio más información a los legisladores que comenzaron a preguntar sobre este hecho porque se enteraban a través de mensajes que recibían en sus celulares. Como les decía, el ministro concurrió al Parlamento por otro motivo, que tenía que ver con el hecho de, bueno, presentar formalmente a los legisladores el plan en materia de seguridad que presentó el Ministerio del Interior hace ya unos cuantos meses. Allí, bueno, un proyecto, un plan de seguridad que tiene varios ejes, con más de 100 medidas, ya lo hemos estado repasando, y bueno, tuvimos la oportunidad también de conversar con la oposición. El diputado Abdala del Partido Nacional, una vez que recibió toda esa información por parte del ministro, volvió a cuestionar la capacidad de mando que tiene el ministro y el rumbo que está siguiendo el Ministerio del Interior. Pero si parece también lo vemos y lo escuchamos. Queda claro que el país tiene un problema serio porque no tiene política de seguridad, porque no hay plan de seguridad y porque no hay liderazgo en cuanto a la conducción de la policía en el combate al delito. El plan de seguridad, lo venimos diciendo desde el 26 de marzo cuando se presentó públicamente y hoy quedó nuevamente corroborado, es una cáscara vacía. Es una recopilación de cosas que ya se vienen haciendo y de cosas que se han venido anunciando pero nunca terminan de concretarse. Entre las que no terminan de concretarse aparece el tema de las armas, que ayer finalmente, después de 15 meses de haberlo anunciado el ministro del Interior, porque lo anunció cuando asumió, se presentó un proyecto de ley para regular la tenencia de las armas o modificar la legislación vigente. Queda claro, y en eso fuimos unánimes todos los que estamos aquí sentados en cuanto a cuestionar, que no es por la vía de los cambios legislativos, de agravar penas, de ejercer más presión sobre los honestos, sobre los que tienen armas lícitamente y no cometen delitos, sino que la forma de combatir este problema, el tema de la clandestinidad, el tema de las armas ilegales, es ir por los delincuentes. Mati, como bien mencionabas, inicialmente el ministro fue convocado al Parlamento para hablar sobre el Plan Nacional de Seguridad Pública, también sobre algunos cambios que hizo en la cúpula policial, pero habló sobre los homicidios también. Sí, exactamente, Stephanie. Esto nos enteramos por la conferencia de la oposición, donde, bueno, uno de los diputados opositores allí nos informaba de que se habló sobre, bueno, el registro de los principales delitos. Como ustedes saben, el Ministerio del Interior lleva un registro trimestral de los principales delitos y luego hace un balance semestral. Están por cerrarse los datos de los principales delitos del segundo trimestre del año. Y allí lo que dice la oposición es que, bueno, que Carlos Negro reconoció, esa fue la palabra, de que están detectando y se va a ver reflejado cuando se presenten estos datos un aumento leve de los homicidios y también un aumento de las personas heridas por arma de fuego. Le consultamos al ministro una vez que ingresó a la sala de prensa sobre lo que decía la oposición y allí lo que dijo el ministro es que ellos no reconocen, sino lo que hacen es dar directamente los datos puros y duros y bueno, sí, aceptó de que va a haber una variación y allí vamos a encontrar entonces un aumento entonces de los homicidios y de las personas heridas por arma de fuego. Esto es lo que decía el ministro Carlos Negro. Hasta ahora tuvimos un trimestre cerrado que arrojó resultados que daban a la baja en prácticamente la totalidad de los delitos. El segundo trimestre del año, que va a conformar un futuro semestre, no tiene datos tan favorables como los del primer trimestre, lo cual va a ocasionar un cambio quizá en el semestre de lo que se venía dando en el trimestre. Podemos evaluar a esta altura, faltando algunos días aún para el cierre, lo que nos impide dar las cifras que vamos a dar, por supuesto, cuando cierre el semestre. Podemos adelantar, y así lo hicimos en el recinto, y así lo hacemos ahora, que en materia de homicidios y heridos de arma de fuego va a haber una leve suba con respecto al año anterior. Y también podemos decir que en el total de los delitos la tendencia va a seguir siendo a la baja. Uno es una tendencia, la baja, otro es un dato que recién transcurrido ya más de un año de gestión se da en un trimestre en particular que altera los resultados de un semestre.
Le agradecemos a Matías Garro por toda la información. Ahora avanzamos con otros temas. Les comentamos que el Gobierno y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe firmaron un convenio para un préstamo de 250 millones de dólares para la financiación del programa Más Barrios. Para una primera instancia se van a destinar 50 millones. Nosotros cuando llegamos a Cerro Norte, en la escuela Ana Frank nos decían el principal encuentro que tienen estos niños, el único encuentro, el único espacio que tienen para jugar las niñas y los niños es la escuela. No pueden salir a jugar en sus barrios. Entonces, bueno, eso es cuando hablamos de convivencia, eso es cuando hablamos de dar oportunidad a estos y trabajar en conjunto con estos barrios justamente en esa justicia social imprescindible. ¿Y qué financia concretamente este programa? Este plan tiene 4 componentes fundamentales, que uno apunta a la seguridad y a la convivencia, otro apunta a la mejora de las infraestructuras, en el entendido de que esas mejoras de infraestructura apuntan justamente a mejorar la seguridad y van desde alumbrado, desde iluminación, desde el mejoramiento de veredas, desde los espacios públicos, desde usinas de encuentro y de convivencia que vamos a generar en los distintos barrios, el componente de mejoramiento de vivienda y el componente de fortalecimiento de la comunidad, porque no entendemos otra manera de trabajar que no sea con las comunidades. Bueno, seguimos adelante con otros temas. Finalmente, la Cámara de Representantes aprobó el acuerdo entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio, y sobre este tema estuvo trabajando y profundizando nuestro compañero Bruno Esteves, a quien ya le damos la bienvenida. Qué gusto tenerlo por acá. Igualmente, ¿qué tal, Estefi? Gracias por recibirme, a todos en sus casas, buenas noches. Exactamente, el Parlamento Nacional aprobó lo que es el acuerdo entre el Mercosur y la EFTA, y a diferencia de lo que fue el acuerdo con la Unión Europea, el Parlamento uruguayo fue el segundo en aprobarlo. En este caso, Brasil fue el primero. No hubo unanimidad en la Cámara de Representantes. Identidad Soberana decidió no apoyar el texto, por lo que se aprobó sin los votos de este partido político en la Cámara Baja. Recordemos que el EFTA, el acuerdo con la EFTA, comenzaron las negociaciones en 2017 entre el Mercosur y ese bloque que integran algunos países de Europa, y la firma se dio en 2025 en la cumbre de presidentes que se realizó en Buenos Aires, que viajó el presidente de la República. Luego se profundizó en la cumbre en Brasil con vicecancilleres, ministros de Economía y Finanzas de los respectivos países del Mercosur, que recibieron a una delegación importante de Europa. Pero vamos a repasar a continuación de qué hablamos cuando nos referimos a la EFTA, que es una organización intergubernamental que está integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Están en el top 10 de los países con mayores ingresos, economía de un bloque de 14.5 millones de habitantes aproximadamente, que representan un PIB combinado de más de 4.3 billones de dólares. Fue creada para promover el libre comercio y la cooperación económica entre sus miembros, tanto en Europa como a nivel mundial. Cuenta con 31 acuerdos comerciales que abarcan cerca de 42 países socios fuera de la Unión Europea, y en América con los estados centroamericanos, Chile, Colombia, Ecuador, entre otros, y ahora se suma el Mercosur. El analista internacional, doctor en Relaciones Internacionales, Ignacio Bartesagui, informó que no es tan relevante este acuerdo en lo que refiere a diferencia con la Unión Europea, que cambia así drásticamente el acuerdo comercial, la economía de nuestro país y del Mercosur. El comercio con el EFTA está focalizado fundamentalmente en Suiza y en Noruega. Es un comercio muy bajo. De los 4 países, digamos, el comercio está casi 100% concentrado en esos 2, y hay algunas oportunidades allí, además de una corriente de exportación que ya existe en algunos alimentos, especialmente en carne. Hay oportunidades, por supuesto, de ampliar a partir de la mejora de las condiciones de acceso en estos productos, bueno, exportar más productos agrícolas y agroindustriales y alimentos procesados. Sin lugar a dudas, eso es algo que es beneficioso para Uruguay, que tiene competitividad en ese sector. Y por supuesto, a nivel de importaciones, bueno, importamos algunos productos como por ejemplo medicamentos también, que pueden ver mejorado también sus condiciones de acceso a Uruguay, y otros productos industriales que nos pueden exportar
el EFTA. Así que sí, no es un impacto muy relevante en términos económicos porque el comercio es muy bajo, pero bueno, tiene mucho para crecer porque se trata de una región que tiene un nivel per cápita, de renta per cápita muy elevado. Entonces hay oportunidades, sin lugar a dudas, de que más empresas puedan exportar más productos y también la importación, mejorar las condiciones de acceso en la importación. Y lo otro que hay que tener en cuenta es la potencialidad de las inversiones. Creada en la década del 60 en respuesta a lo que es la Unión Europea y la Comunidad Europea mediante el Convenio de Estocolmo, se diferencia principalmente en lo que son los aranceles. Los países que le integran tienen, bueno, soberanía, no es como el Parlamento Europeo que tú visitaste cuando estuviste por Europa, bueno, tienen soberanía, cada país pueden decidir lo que allí sucede. Y se habla también de las cuotas, como en el acuerdo de la Unión Europea, cada país del Mercosur tiene una cuota para determinados alimentos que vamos a repasar a continuación cómo quedan las mismas fijadas para el Mercosur. 3.665 toneladas de carne bovina libre de aranceles, más de 2.000 toneladas de miel para el mercado suizo, 50.000 hectolitros de vino tinto para el mercado suizo, y Suiza va a ofrecer cerca de 260 indicaciones geográficas y el reconocimiento para el uso de términos de vino, y Uruguay obtiene la protección de 54 indicaciones geográficas para lo que es el vino. Esto fue destacado por la vicecanciller de la República, Valeria Zuccasi, actual ministra interina de Relaciones Exteriores, quien dijo que este acuerdo va a permitir profundizar otros que se van a firmar en esta administración. Acuerdo Mercosur-Singapur. Tenemos otros acuerdos en negociación, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, negociaciones que inician con el Mercosur, pero negociaciones también que el propio Uruguay está desarrollando solo, así que esa excusa ya no está. La pregunta ahora entonces es cómo aprovechamos, cómo nos preparamos como país para sacarle el mejor provecho a esos acuerdos, tanto para los sectores que ya le venden a esos países, pero también para potenciar nueva internacionalización, sobre todo de MIPYMES, que puedan apostar a encontrar nichos de mercado interesantes. Y si trasladamos a Uruguay, ¿cuál es el vínculo que tiene esta organización con el Mercosur? Principalmente la presencia en empresas en nuestro país. Lo repasamos a continuación. Suiza va a ofrecer desgravaciones totales e inmediatas por casi el 75% de sus importaciones, y Noruega al tanto va a alcanzar el 96.6% de la liberación. En Uruguay las exportaciones al bloque redondearon unos 54 millones de dólares. La carne bovina representó el 90% de los envíos. 45 empresas del EFTA ya operan en nuestro país y generan más de 2.500 puestos de trabajo directos en finanzas, farmacéuticas, alimentos y energía. Y si vamos al Mercosur, ¿qué implica para el Uruguay y para el Mercosur? Los productos de pesca uruguayos ingresarán sin cuota y con 0% del arancel. Hay cuotas sin aranceles para carne ovina, deshuesada y congelada, aceite de oliva, arroz, leche fluida, manteca y frutas y hortaliza. Suiza, en tanto, va a ofrecer desgravaciones totales e inmediatas por casi el 75% de sus importaciones desde nuestro bloque, y Noruega alcanzará el 96.6% de la liberación. Esta información surge de la versión taquigráfica de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado cuando concurrió una delegación encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, para informar lo que es el acuerdo entre el Mercosur y la EFTA. Ignacio Bartesagui, el analista internacional, informó que si bien es importante este acuerdo, también hay que profundizar la ley de competitividad que presentó en el Parlamento Gabriel Odone, el ministro de Economía y Finanzas. Uruguay tiene que seguir mejorando en la firma de acuerdos comerciales, que eso es algo que, bueno, por una continuidad, una política de Estado que por suerte se está dando, de pasos que se dieron en el gobierno anterior, son confirmados en este gobierno. La coyuntura está favoreciendo al cierre de acuerdos comerciales. Increíblemente, algunos pensaron que ya los TLCs no existían más y estamos viendo la importancia de los acuerdos comerciales a partir de la coyuntura, algo que nosotros hemos reclamado siempre, y estamos beneficiándonos de eso. Entonces, lo que ocurrió con la Unión Europea, lo que está ocurriendo con el EFTA, lo que ocurrió antes con Singapur, las nuevas negociaciones que se están abriendo ahora, la negociación en curso con Emiratos Árabes, con Canadá, que puede tener buenos resultados este año. Todo eso son buenas noticias. Ahora Uruguay tiene que hacer sus deberes. Por eso es tan importante la discusión de competitividad, de la ley de competitividad que plantea Odone. Uruguay tiene que bajar sus costos de producción. Uruguay tiene que trabajar mucho en la promoción comercial y de captación de inversiones. Creo que allí hay mucho por hacer.
Ya no es solo acuerdos comerciales, es, bueno, ¿cómo hacemos para bajar los costos de producción en Uruguay? ¿Cómo hacemos para facilitar la logística de exportación? ¿Cómo hacemos para que existan menos trámites? ¿Y cómo hacemos para que nos conozcan más? Hay un error en Uruguay de creer que nos conocen en el mundo entero. Yo tengo la suerte de viajar mucho y eso no es así. No nos conocen en el mundo entero. Debemos tener una actitud distinta en cuanto a promocionarnos, no solo para exportar e importar más bienes y servicios, sino también para recibir inversiones. Creo que todo el capítulo de promoción comercial, Uruguay todavía no lo está haciendo del todo bien y es importantísimo profundizar la estrategia allí para aprovechar mejor los acuerdos comerciales. Bien, y al igual que sucedió en la Unión Europea, que Francia se negó al acuerdo con el Mercosur, ahora con la EFTA también sucede lo mismo, pero con Suiza. La Cámara Baja de ese país no aprobó este acuerdo con el Mercosur, apoyado principalmente por el Partido Ecologista, el Partido Popular de Suiza y el Partido Socialista. También se habló de la iniciativa de un referéndum, juntar firmas en caso de que se apruebe el texto entre el acuerdo del Mercosur y la EFTA. Bueno, vamos a ver cómo continúa en los distintos parlamentos de este bloque europeo, pero parece que en Sudamérica, en el Mercosur, ya avanza su ratificación, por lo menos en Brasil y en nuestro país. Muchas gracias, Bruno, muy completo. Y así escuchábamos la palabra del analista internacional Ignacio Bartesagui hablando sobre este tema, pero también hizo mención sobre el inicio de las negociaciones entre el Mercosur y Japón y cómo se podrían ver demoradas por una estrategia de Brasil. En ese sentido, explicó cómo debería ser la postura del gobierno uruguayo en la futura visita del presidente de la República, Yamandu Orsi, al país asiático. Japón es el gran mercado del CPTPP. Uruguay también está avanzando con el Acuerdo Transpacífico y allí, bueno, el que tendría mayor beneficio para Uruguay sería Japón. Entonces, si conseguís Japón por el CPTPP, ok. Si lo conseguís por el Mercosur también. El problema es creer si el Mercosur va a lograr estar a la altura de ir tan rápido con Japón, porque con Corea del Sur, digamos, es un acuerdo que quedó totalmente postergado, una negociación que tuvo algunos primeros contactos y después no se habló más. ¿Por qué? Porque el Mercosur no se quería abrir en el sector automotor. Entonces, en lo que tiene que ver con las máquinas, con los aparatos eléctricos, en lo que tiene que ver con la industria de avanzada, lo que tiene que ver con el sector automotor, Japón también golpea mucho la industria brasileña y argentina. Entonces, la pregunta es, ¿esto es real, es genuino el paso que quiere dar Lula con Japón? ¿O es una estrategia? No sé, hay que tener mucho cuidado con esto. Yo por eso digo, acompañemos las negociaciones, que el Mercosur siga adelante de forma conjunta, siempre hay que acompañar, pero sigamos defendiendo la posición de, ok, vamos a ir de repente con el CPTPP de forma bilateral. El riesgo de que Lula esto no lo apoye está. Yo creo que por eso Uruguay y con la visita de Orsi a través de nuestros negociadores tiene que volver a insistir en que queremos avanzar y queremos avanzar rápido con el CPTPP. Rápido, porque los contextos son muy dinámicos y así como ocurrió con China, no debemos olvidar que en su momento la Argentina de Fernández y el Brasil de Lula, bueno, nos jugaron una mala pasada con China, ¿no? Y fueron los responsables en que China no quiera seguir avanzando con Uruguay de forma bilateral. Entonces no podemos caer en el mismo error. Ya estamos negociando con el CPTPP. No perdamos esa oportunidad y aprovechemos la visita de Orsi para confirmar que contamos con el pleno apoyo de Japón en el ingreso de Uruguay al CPTPP. Es momento de ir a exteriores nuevamente. Nos trasladamos a la Intendencia de Montevideo, más precisamente el Salón Azul. Allí se está desarrollando la presentación de Habla Julio, el nuevo libro del periodista y escritor Pablo Cohen. Allí está Lucía Betancourt, nos cuenta la información a esta hora. Adelante, Lu, bienvenida. ¿Cómo está todo por allí? ¿Cómo estás, Steffi? Buenas tardes, buenas noches para ti y para todos. Exactamente, en minutos nada más está previsto que comience la presentación de este libro, que es una reedición de un libro que salió en 2021 y que incluye algunas novedades. Estamos hablando, como bien decías, del libro Habla Julio y que tiene una denominación de subtítulo Sanguinetti, un espejo del Uruguay en primera persona. Por supuesto, estamos hablando del expresidente, que repasa, más allá de todo el legado como
como presidente durante sus dos periodos, también desde los inicios de Uruguay, de nuestra república, y también incluso Sanguinetti se anima a hablar en este agregado, porque el libro en realidad es una reedición, pero tiene 160 páginas más de esta serie de entrevistas que estuvo, y en particular una realizada a finales del año pasado, cuando estaba próximo a cumplir 90 años. Entonces allí pudo estar repasando una nueva versión, un Sanguinetti hablando distendido, un Sanguinetti hablando también de la inteligencia artificial, de cómo ve hoy por hoy la juventud, cómo ve el Uruguay del futuro. Como ven en imágenes, pueden allí apreciar que está llenándose esta sala y que en minutos va a estar comenzando para repasar con la presencia de varias autoridades. Está previsto que venga la ex vicepresidenta Lucía Topolansky, por supuesto que hay demás representantes, legisladores que están aquí presentes para presentar esta charla, que es un libro que deviene entonces, como les decía, de un retrato múltiple, se puede decir, del expresidente. Repasa su vida política, la vida privada, el periodismo, y se anima a hablar el expresidente también de varios temas. En esta conmemoración de este libro habla Julio, que va a estar comenzando en minutos nada más, y que los vamos a estar acompañando. Vale mencionar que este libro además cuenta con la particularidad de un prefacio del expresidente de la República, Luis Lacalle Pou, y también un prólogo del ensayista argentino Santiago Cavadolf, y un epílogo del periodista argentino Carlos Pagni. Un libro que sin dudas va a tener como figura principal en esta presentación a su autor, el periodista y escritor Pablo Cohen, quien va a hacer que esté también a cargo de esta presentación. Así que si les parece, en minutos nada más, cuando comience la presentación del libro, los vuelvo a convocar. Te agradecemos, Lucía, y esperamos a que tomar nuevamente contacto contigo para llevarles de primera mano esta presentación de Habla Julio. Ahora les proponemos hacer una primera pausa en la información y enseguida volvemos con más. Hay más noticias para compartir en BTV Noticias.